Excelente día a todos. Mi nombre es Rodolfo Abencerraje González, miembro de CESPE como secretario de la Junta Directiva de México desde el año 2020 y actualmente alumno e investigador del postdoctorado en pedagogía de este prestigioso centro de estudios. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento al honorable tribunal, de manera muy especial mi gratitud al postdoctor y doctor honoris causa Carlos Viltre Calderón, a quien agradezco su apoyo incondicional y su acompañamiento durante este proceso. Su mentoría ha sido fundamental para alcanzar la profundidad académica que este trabajo exige. También a la doctora Viviana Margarita Monterrosa, presidenta de CESPE Colombia, con quien he tenido el gusto de colaborar en diversos proyectos en conjunto, fortaleciendo los lazos de nuestra red académica y a quien hace poco tuvimos de visita por acá en México. También al doctor José Luis Rosario, con quien compartí el honor de trabajar una publicación de un artículo, el cual fue publicado en una revista que más adelante les voy a comentar. Y por supuesto al doctor Rigoberto Pupo, de quien tuve el gran privilegio de ser alumno durante mis estudios de doctorado. A todos ustedes, gracias por su tiempo, por sus aportaciones y por ser parte de este camino que aún nos falta mucho por recorrer. Es un honor presentar ante ustedes el resultado de mi disertación postdoctoral titulada Educación Inclusiva y Neurodiversidad en la Educación Básica, Evaluación de Estrategias Pedagógicas para el Aprendizaje Integral. Esta investigación nace de la necesidad de transformar el aula en un espacio donde la diversidad neurológica no sea un reto a superar, sino una oportunidad para potenciar la inteligencia colectiva de nuestros estudiantes. Para la adecuada clasificación paradigmática de esta investigación, es importante precisar el marco conceptual que lo sustenta. Partiremos del paradigma de la neurodiversidad como un concepto integral de orden biopsicosocial que reconoce la variabilidad neurológica como una manifestación intrínseca de la biodiversidad humana, distanciándonos de cualquier visión clínica. En este sentido, distinguimos la condición neurodivergente como aquella variación funcional respecto a los parámetros de normalidad estadísticos, frente al perfil neurotípico cuya arquitectura cognitiva se alinea con los estándares socioemocionales vigentes. Este giro epistemológico encuentra su fundamento en la obra de la socióloga Judy Singer, a quien a finales de la década de los 90 propició la transición del modelo médico hacia un modelo social, de la diferencia donde la barrera no reside en el individuo, sino en el diseño de los entornos pedagógicos. Tomando en cuenta esto, la neurodiversidad reconoce que todos los cerebros funcionan de manera única, abarcando la diversidad natural humana. Por otra parte, neurodivergente se describe a los individuos específicos cuyo funcionamiento neurológico difiere de la norma social, y neurotípico son los individuos cuyo funcionamiento cerebral se ajusta a lo establecido socialmente como estándar. Pues dentro del problema de investigación tenemos el contexto que actualmente tenemos presencia en las aulas de alumnos con diagnósticos, algunos otros todavía no están diagnosticados, pero presencia de TDAH, autismo y dislexia, y existe una brecha que realmente es una desconexión entre el marco normativo y la realidad operativa del docente en la ejecución de estrategias reales que puedan tener un impacto positivo. Aquí la pregunta central es cómo evaluar y mejorar las estrategias actuales para garantizar un aprendizaje integral, y aquí es donde podría llegar a confundirse. Aunque el paradigma actual reconoce la neurodiversidad como una variación natural de la condición humana, en la práctica existe una falta de herramientas metodológicas para aterrizar los llamados ajustes razonables en un contexto con presencia, como lo habíamos mencionado anteriormente, de alumnos con TDAH, autismo, dislexia, pues la inclusión suele ser vista como una intervención externa y no como el eje transversal de la clase diaria. Aquí mi evaluación demuestra que esta carencia deja al alumno neurodivergente en una situación de vulnerabilidad académica, y no solo eso, sino que también social. En algunas escuelas de aquí de México existe la unidad de servicios de apoyo a la educación regular,
Esto es una instancia teórico-operativa de educación especial en México que promueve la inclusión educativa. Su objetivo es eliminar las barreras del aprendizaje y la participación, brindando apoyo técnico, psicopedagógico y capacitación a docentes y también a sus familias. La asesoría y el acompañamiento pues no sustituye al maestro en el aula, sino que trabajan en conjunto para diseñar ajustes razonables, estrategias y materiales didácticos. Existe un equipo multidisciplinario, generalmente integrados por maestros de educación especial, psicólogos, trabajadores sociales, entre algunos otros, para tener una intervención que evalúe las necesidades educativas y se detecten las barreras para después elaborar un plan y poder intervenir. Esto se hace en un trabajo colaborativo que involucra a docentes, a directivos y también a las familias. Pues esto resulta ser un problema tridimensional desde lo epistémico, aunque se reconoce que todos los cerebros procesan la información de distinta manera, seguimos operando bajo una pedagogía de normalidad. Esto genera una exclusión de estudiantes cuya arquitectura cognitiva difiere del estándar, como los alumnos que comentábamos hace un momento. Desde la praxis existe una saturación de estrategias pedagógicas que se aplican por cumplir con la normativa, pero carecen de una evaluación crítica sobre la efectividad. La literatura pues avanza, pero el aula permanece estancada con métodos que se consideran pueden ser positivos para algún tipo de alumnos, pero no aplica para todos. La neurodiversidad puede quedar fuera de esto, ¿verdad? Por eso es importante tener muy en claro cada uno de estos conceptos. Desde el impacto integral, la problemática no es solo el alumno pues que apruebe sus materias, desde el verdadero conflicto que es la falta de estrategia adecuadas que impactan negativamente en el desarrollo social y emocional del estudiante, sino que en realidad tenga un avance pues académico dentro de su aprendizaje integral. Contamos con algunos objetivos en el camino. Pues se plantearon algunos objetivos. El objetivo general es evaluar la eficacia de las estrategias pedagógicas actuales bajo el paradigma de la educación en México para promover un modelo de innovación basado en la neurodiversidad que garantice el aprendizaje integral. Y por otra parte, los objetivos específicos, que es identificar barreras metodológicas que limitan la inclusión de los alumnos neurodivergentes en el aula, analizar la congruencia entre el codiseño curricular de la nueva escuela mexicana y las necesidades neurocognitivas de los estudiantes, y por otro lado, diseñar y validar las propuestas pedagógicas basadas en un nicho positivo y en el diseño universal para el aprendizaje, para la atención a la diversidad. La investigación se justifica en tres principales dimensiones, que son social, política y científica. Vamos a ver primero la social, que es garantizar principalmente el derecho a una educación que valore la dignidad neurodivergente, que ningún alumno se quede fuera de esta oportunidad. En la dimensión política, pues la necesidad de fortalecer el enfoque filosófico de la nueva escuela mexicana con prácticas pedagógicas concretas y aplicables en contextos escolares reales. La dimensión científica, pues generar evidencia sobre estrategias pedagógicas, y el impacto pues es la reducción de la exclusión interna y integral en el aula. Es importante mencionar que al momento de decir exclusión, sin darnos cuenta a veces excluimos a esos alumnos y no conscientemente, porque al final las estrategias que planteamos no aplican para todos. Por eso es importante tener en claro qué estrategias vamos a aplicar con este sector de alumnos para que no se queden fuera de esta oportunidad. Dentro del marco teórico, mi sustento epistémico se basa en autores clave como Judy Singer, pionera del concepto neurodiversidad, Howard Gardner con las inteligencias múltiples, y por supuesto el enfoque socioconstructivista de Vygotsky en el ámbito pedagógico. Se tomó también el diseño universal para el aprendizaje de Meyer y Ross para romper la dictonomía entre el alumno normal y especial, y la inclusión crítica de Carlos Scliar.
quien nos invita a evitar la diferencia en lugar de solo integrarla a nivel global. Me alineo con el informe GEM 2020 de la UNESCO, el cual demuestra que la inclusión es una inversión de capital humano y no un gasto. Dentro del estado del arte, algunos ejes de investigación actual, como el informe GEM 2020, pues nos habla de que la inclusión y la educación pues debe ser igual para todos sin excepción. Aplicación del diseño universal para el aprendizaje DUA como estándar para la atención de alumnos diagnosticados con TDAH y TEA. Haya investigaciones sobre realidad virtual que nos menciona cómo estas herramientas de apoyo pueden servir de manera positiva para alumnos neurodivergentes, y hay investigaciones recientes de la UNESCO que demuestran que la inclusión es una forma de poder tener un impacto positivo y señala que la falta de formación docente es la principal barrera para el éxito del estudiante neurodiverso. Muchas veces el docente no tiene esta capacitación y por lo tanto no sabe cómo aplicar las estrategias, y por eso es importante lo que se propone más adelante. Continuamos con algunos autores clave como Gerardo, que nos habla sobre la necesidad de reformar la formación docente para la inclusión real. Armstrong, que nos habla sobre el nicho positivo y las fortalezas de la neurodiversidad. Más adelante hablaremos del nicho positivo como propuesta. La UNESCO, un documento orientador que llama a los sistemas educativos a reconfigurar las prácticas más allá del paradigma médico, y la teoría de modificalidad cognitiva, aunque es un clásico. Su aportación moderna en la neurodiversidad es una tendencia en el estado de arte actual. Dentro de la metodología se utilizó un enfoque cualitativo para analizar la experiencia real de alumnos y maestros mediante observación, principalmente con entrevistas a profundidad. El eje de la evaluación fue una matriz de adaptabilidad que analiza 3 dimensiones, que es la cognitiva, la social y la emocional, principalmente la cognitiva con la adquisición de competencias, en la parte social la pertenencia y la colaboración, y en la parte emocional la autorregulación y la reducción de ansiedad. No buscamos resultados memorísticos, sino indicadores de aprendizaje integral como la resolución de problemas en contextos colectivos. Retomando las dimensiones cognitiva, social y emocional, como lo comentaba hace un momento, desde esta perspectiva se considera que el desempeño académico de los estudiantes neurodivergentes no se reduce a resultados memorísticos o calificaciones estandarizadas, sino que se analiza a partir de indicadores de aprendizaje integral como la capacidad de liderazgo, colaboración, resolución de problemas en contextos colectivos, y esto es lo que podría apoyarnos aún más. Dentro de los principios del diseño universal para el aprendizaje, pues se encuentra la presentación, la acción y la expresión y la participación. Se analizó cómo los maestros intentan aplicar la inclusión de la normativa y la realidad que debe ser, aunque tienen la intención, muchas veces no saben cómo utilizarla. Esta metodología consistió en identificar barreras que impiden que el alumno, por ejemplo, con autismo o dislexia, aprenda al mismo ritmo que los demás, evaluando qué estrategias sí funcionan y cuáles solamente son una simulación. Dentro de los resultados y hallazgos, tenemos que los docentes conocen la teoría, pero mantienen prácticas estandarizadas porque muchas de las veces no se aplican las estrategias adecuadas. También que los ajustes razonables suelen ser meras simplificaciones curriculares en lugar de transformaciones del entorno. Y también un hallazgo crítico donde la inclusión efectiva de un alumno neurodiverso eleva el nivel de empatía y la calidad educativa de todo el grupo y no de una minoría. Los resultados confirman la superación de mitos sobre el aprendizaje uniforme. La evaluación sigue siendo un nudo crítico. Los docentes logran identificar la neurodiversidad, pero requieren de métodos de intervención más robustos para que el aprendizaje sea verdaderamente integral. Dentro de los resultados,
Tenemos el impacto de aprendizaje integral. En los resultados académicos mejora la descodificación en funciones ejecutivas mediante apoyos visuales, los resultados socioemocionales con la reducción del estrés escolar y el aumento de la autoeficacia, y el hallazgo crítico, pues la inclusión efectiva de un alumno neurodivergente eleva el nivel de empatía dentro de todo su grupo. Los resultados demuestran que las estrategias diferenciadas no beneficia a una minoría neurodivergente, sino que optimiza el clima de aprendizaje y en realidad pues ayuda, o el impacto lo tiene en todo el grupo. Se observó una disminución significativa en la ansiedad de estándares y un aumento de la coherencia grupal. Dentro de los resultados también se logró realizar una publicación de un artículo junto al doctor José Luis Rosario Rodríguez en el número 4, volumen 1 de la revista científica Investigamos. También otro de los resultados fue la publicación de un capítulo del libro Metáforas de la Pedagogía Postmoderna, ensayos sobre el aprendizaje en tiempos de cambio, con el apoyo de la doctora María del Rosario Fernández de Silva. Y ahora las propuestas y el modelo sugerido, pues mi propuesta principalmente es el modelo de nicho positivo, adaptar el salón al alumno y no al revés. Propongo un codiseño curricular basado en el DUA y el uso de la tecnología como un puente para compensar estas dificultades. Además, pues se presenta un matiz de evaluación de estrategias para que los docentes puedan medir el impacto real de sus técnicas en el aprendizaje integral, traduciendo la teoría en protocolos claros de acción. Y por último, para concluir, pues la inclusión neurodivergente no es un favor, es un motor de transformación hacia un sistema más humano y eficiente. Como sostengo en esta investigación, si la educación básica no es para todos, no es educación, es elección. Es imperativo potenciar la información docente para maximizar el potencial cognitivo de cada estudiante, reconociendo su singularidad. Pues les agradezco principalmente a Dios, a mi familia, a toda la comunidad de CESPE, al doctor Carlos Viltre Calderón, al equipo docente del postdoctorado, a los miembros del tribunal, a la Universidad José Martí de Latinoamérica, a las instituciones por el espacio para poder realizar la investigación, a mis alumnos y a los docentes que abrieron sus aulas, permitiéndome entender que la inclusión se construye día a día con empatía. En un ecosistema educativo, la neurodiversidad no se tolera, se cultiva a través de estrategias diseñadas con rigor científico para que cada mente aporte su luz a nuestra inteligencia colectiva. Muchas gracias.